De puro patú acepté este tema sobre San José porque no soy ningún experto en la materia, pero estamos en un año de San José y de a poco me he ido dando cuenta que es un personaje interesante y sugerente. Voy a plantearles una reflexión muy tomada de la mano del Papa Francisco y al mismo tiempo tratando de aterrizarla un poquito. Voy a poner un PowerPoint que nos ayuda a concentrar la mirada y me ayuda a mí a irme ordenando también. San José como corazón de padre, con corazón de padre. La idea de una paternidad propia de San José, una paternidad curiosa, pero que resulta interesante de reflexionar de nuevo hoy día. Quiero partir por una afirmación muy simple, que este es un tema muy querido por el Papa Francisco. Él ha sido un hombre que ha centrado buena parte de su enseñanza en torno a la figura de San José. Y San José, con esta fórmula que él usa, esposo de María y de padre de Jesús. Hay dos textos que quiero usar de manera muy especial y por eso les muestro desde el inicio el compromiso con ellos. Primero, la homilía de la misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco, el 19 de marzo del 2013. Él dedicó largos párrafos a San José y el tema de ser custodios los unos de los otros. Quiero partir por ahí, por esa temática, que me parece sumamente sugerente. Y lo segundo, como es obvio, la carta apostólica Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, de 8 de diciembre del año pasado, el año 2020. Y hay un gesto curioso, y es que el Papa incluyó el nombre de San José en el canon, fue de sus primeras decisiones papales, tal como había hecho Juan XXIII en otro momento histórico. Y incluyó la figura entre los grandes personajes que ojalá recordemos siempre. Voy a tratar de plantearles una reflexión más o menos ordenada, pero muy de la mano de lo que plantea el Papa Francisco. Partiendo por la idea de José como el custodio de Jesús. Custodio, guardián, protector, pongámosle expresiones más comunes. ¿Cómo ejerce San José esta custodia? Lo ejerce discretamente. No tenemos ni una palabra de San José. Con humildad, en silencio, pero con una presencia constante. Cuando se pone a buscar los textos bíblicos sobre José, no son pocos. Dentro de una figura tan calladita, tan discreta, tan humilde, y una fidelidad total. Fidelidad con un matiz curioso, que es aunque no comprende. No comprende en primer lugar el embarazo de María antes de convivir juntos, y no comprende muchos otros momentos de la vida de Jesús. Pero él se mantiene fiel. Es una fidelidad que va más allá de la pura comprensión racional. La vocación de custodiar, insiste el Papa Francisco, tiene una dimensión humana, nos corresponde a todos. No es una especificidad de los cristianos, sino que de alguna manera todos estamos llamados a ser custodios, custodios en un doble sentido, custodios de la creación, de la bondad de la creación, que es la experiencia de tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Dios nos ha regalado una creación y hay que cuidarla, hay que hacerse responsables de ella. El Papa Francisco nos ha insistido mucho en esto en Laudato Si. Es tener respeto por todas las criaturas. Es impresionante cómo yo miro de mi juventud ahora la valoración del cuidado de los animales, por ejemplo, cómo ha cambiado. La importancia que tiene la experiencia personal, la importancia que tiene el entorno físico o verde del entorno donde uno vive, el entorno de las plantas, de los árboles. Ahí hay una tarea de ser custodios, nos dice el Papa Francisco. Custodios de la creación entera. Y custodios particularmente de nuestros hermanos. Es ser custodios de todos, no solo los que tengamos cercanos. De un modo especial, en verdad, de los que nos han sido confiados, pero preocupándose por cada uno,
por cada uno con amor, con cercanía, con presencia, preocupándose especialmente de los que son más frágiles. Los que son más frágiles son los más frágiles por situación de vida, los niños, los ancianos, los enfermos, o aquellos psicológicamente frágiles, podríamos afirmar también hoy día, y los que son más frágiles por situación social, los empobrecidos, los marginalizados, los humillados, los discriminados, los inmigrantes, como hemos visto estos días. Ser custodios de todos. Este es un primer acento que nos pone el Papa Francisco. En el fondo, la custodia de todo es porque tenemos confiado a la custodia del ser humano, la creación entera y la humanidad entera. Y esta responsabilidad nos corresponde a todos, de alguna manera. Y cuando fallamos, cuando no asumimos esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos de la creación y de los hermanos, gana terreno la destrucción y la violencia. Pero custodiar es también tener cuidado de nosotros mismos, porque a veces hablamos de custodiar como guardar a otros, pero tenemos que guardarnos a nosotros mismos. Esto no lo escribí porque cuesta más ponerlo por escrito, pero recordarnos de que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida de cualquiera y también nuestra propia vida. Custodiar a otros tiene que decir, en primer lugar, vigilar nuestros sentimientos, vigilar nuestro corazón, porque de allí salen las intenciones buenas y las intenciones malas, las que construyen y las que destruyen. El preocuparse, el custodiar requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los evangelios José aparece como un hombre fuerte, valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, como veremos un momento más. Una ternura que el Papa Francisco ha insistido muchas veces, no es la virtud de los débiles, sino que es la virtud de los fuertes, los que tienen ánimo, capacidad de atención por cada persona, capacidad de compasión, de verdadera apertura al otro, de apertura al amor. Yo tengo la impresión que aquí hay un punto clave de la predicación del Papa Francisco y de la realidad nuestra de Iglesia chilena. La necesidad de redescubrir el valor de la ternura, del afecto, del respeto, del cariño, como valor de los fuertes, los que son capaces de querer con hondura a los demás y comprometerse con los demás, y no simplemente ser funcionarios. Quisiera dar una palabrita sobre la presencia de San José en el Nuevo Testamento. Una cosa muy simple porque los textos los conocemos bien, no es mostrarles novedades, pero traerlas a la memoria. En primer lugar, Jesús en los 4 evangelios aparece llamado como el Hijo de José. El Hijo de José. Sobre todo en Lucas y Juan está muy marcado. Mateo o Marcos está más discreto. Sabemos de José algunas cosas que compartimos por el Evangelio. Sabemos que fue un humilde carpintero. Un carpintero de construcción, como eran los de esa época. Carpinteros que trabajaban construyendo casas. Y el carpintero tenía que arreglar todo lo que tenía que ver con la casa. Arreglar los cimientos, las paredes de barro o de piedra, las maderas del techo, una puerta si tenía. Y incluso en griego se dice tekton, constructor, carpintero, donde viene la palabra arquitecto, constructor principal. Diríamos en esta traducción simple que tenemos normalmente, carpintero principal. Cuando las casas se hacían mayoritariamente de madera en el norte de Europa, es cuando la palabra comenzó a tener el matiz de carpintero más que de albañil, que quizás sería la traducción más clarita. Está desposado con María, lo señalan Mateo, Lucas con claridad. Es un hombre justo, es un hombre siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es disponible permanentemente a ese tema, y es la voluntad de Dios que se manifiesta por un doble camino. A través de la ley, de la objetividad de la ley, José y María cumplen todas las prescripciones de la ley según San Lucas, y el Señor, el Dios que se manifiesta a través de los sueños que tiene José. Y es la versión de San Mateo. Ustedes saben muy bien que los evangelios de la infancia
son bien distintos. El de Lucas se centra en la persona de María, y María y José cumplen la ley. Y el de Mateo se centra en la persona de José, y el desconcierto de José, el desasosiego de José, la dificultad de José para entender qué está pasando. Y Dios se comunica con José en sueños, no directamente, sino en sueños. Sigamos. Después de un duro viaje a Nazaret, de Nazaret a Belén, José ve nacer al Mesías en un pesebre, con la complicación de un papá de preparar una habitación apropiada para un niño que nace, su primer hijo, en una pesebrera. Esto hay que entenderlo bien. Da la impresión de que la posada de la cual habla, que no había espacio, es un gran corredor abierto que tenían las ciudades de la época para recibir peregrinos que dormían al aire libre. Y estaba muy lleno. Y una mujer que va a dar luz a un hijo no quiere estar en medio de la gente. Y probablemente por eso han ido al lugar de los animales más discretos, más aparte. Creo que una comprensión un poquito más lógica de esto no haber espacio en la posada y terminar en el pesebre. Y con Jesús niño, José es testigo de la visita a los pastores y la visita a los magos de Oriente. Una vez más tenemos la versión de Lucas y la versión de Mateo. Pastores y magos que reconocen en Jesús a alguien especial. Y José ciertamente tiene que haber reconocido que ahí había, en el hijo que nace, algo muy particular que reconocían todos. José tuvo una valentía enorme de asumir la paternidad del niño. El niño que ha sido engendrado en María, antes de que ellos convivieran juntos. Es quizás la valentía más grande de José. Asumir la paternidad de Jesús, dándole un nombre, pero ni siquiera un nombre elegido por él, sino un nombre revelado por el ángel. Sabemos bien que en la antigüedad dar un nombre implicaba tomar posesión de una persona. El padre le ponía nombre a sus hijos, como vemos en Juan Bautista, para decir: este es mi hijo. Y José le da nombre a Jesús, poniendo el nombre que el ángel le ha propuesto. Es la humildad de José que le lleva a asumir esta paternidad que él tiene claro que no es suya, pero que es de Dios. Y por eso mismo el nombre se lo pone Dios a través del ángel. Y para proteger a Jesús y a María, va a Egipto y permanece en Egipto un tiempo largo. Y de regreso regresa a Nazaret, lejos de la Galilea, lejos de Belén, su ciudad de origen. ¿Por qué estaba José en Galilea? Quizás porque era constructor. La gente de Belén tenía fama de ser buenos constructores. Y probablemente a partido joven y soltero a un trabajo más arriesgado en tierras lejanas, no tan lejanas tampoco, en tierras lejanas, de ganarse la vida y de juntar su capitalcito como carpintero, como albañil. Y allá conoce a María y allá se desposa con María. Pero al volver no vuelve a Nazaret, pero no vuelve a Belén, sino que vuelve a Nazaret, lejos de su ciudad de origen, Belén, y lejos de Jerusalén, donde estaba el templo. Templo que es importante en la vida de Jesús, según lo insiste San Lucas. Cuando perdieron al niño a los 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los maestros de la ley. Se va a meter al templo a debatir con los maestros de la ley. En el templo donde reina el sacerdocio, de los saduceos sobre todo, y él se concentra en los maestros de la ley, fundamentalmente fariseos. Escoge la mejor parte del pueblo de Israel para debatir, pero en el corazón del pueblo, que es el templo, la vida en Jerusalén. Estas son las principales presencias de José en los evangelios. En la vida adulta de Jesús, lo sabemos bien, José no aparece nombrado como padre de Jesús, pero no aparece en ninguna actividad. La tradición ha dicho que habría muerto antes del ministerio público de Jesús,
pero es un dato tradicional que puede aceptarse o puede no aceptarse como uno prefiere. Un antecedente interesante que nos saca un poquito de la línea de José. El nombre José es de origen judío y aparece en el Antiguo Testamento hebreo unas 195 veces. De todos esos 195 usos, solo unos 6 no hacen referencia a José, el hijo de Jacob. Ustedes saben, Jacob fue a buscar esposa a tierra de Labán, al norte, y se ofreció a casarse con una de las hijas de Labán, y Labán le pidió 6 años de trabajo. Y cuando llegó el momento del matrimonio, lo casó con la hermana mayor, que estaba soltera, y que era la esposa que Jacob no quería, pero la acepta como esposa. Y le dice: yo quiero la otra hija, la menor, que es Raquel. Y Raquel le supone 6 años más de trabajo. Y después 6 años más que queda sirviendo a Jacob. Y Raquel es la esposa querida, pero la esposa que no da hijos. Y el primer hijo que nace es José. José, y ella dice que Dios me dé otro hijo, que Él me dé otro hijo. Y el nombre José apunta a esa línea. Es el que Dios me dé otro hijo más. Y la confianza tradicional en San José, en la religiosidad más popular, vayan a José, ite ad Joseph, hace referencia a la persona de José, hijo de Jacob. No hace referencia a la persona de José, padre de Jesús. Hace referencia al tiempo de la hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él le respondía: vayan donde José y hagan lo que él les diga. Porque José en los tiempos de vacas gordas había guardado trigo para todos. Recuerdos el hijo de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos, por envidia, lo vendieron a unos tratantes de esclavos. Los tratantes de esclavos lo llevaron a Egipto. A José le fue espléndido en Egipto. Llegó como esclavo y terminó como visir, como virrey. Y entre medio tuvo que recibir a sus hermanos. Y los recibió perdonándolos, diciéndole: Dios me ha permitido vivir este momento como de pena, de dolor, de esclavitud, de que ustedes me vendieran, pero para prepararles el camino. Como que la historia de José, todo lo malo se transforma en bueno porque Dios está detrás de lo que él va haciendo. Entonces, el José, padre de Jesús, lleva el nombre de este ilustre patriarca, y eso quizás no hay que olvidarlo. Hasta ahí la cosa de los antecedentes más generales. Quiero plantearles ahora una reflexión un poco más libre sobre algunos rasgos de la paternidad de José. Aquí sigo a el Papa Francisco en la ¿cómo se llama? Siempre se me olvidó la encíclica Patris Corde, la Patris Corde. Los rasgos de la paternidad de José que él señala. Y pongo esta imagen, este icono que me pareció bonito de un Jesús más grande, respaldado por José. Es una imagen de paternidad bonita. José tiene una mano, su instrumento de trabajo, y con la otra mano sostiene a su hijo para abrirlo a la vida. Es una bonita paternidad, más que aquellas imágenes de José con un niño en los brazos, que quizás son menos reales para la época, y nos piensa siempre en un niño pequeñito. El primer rasgo que quiero destacar es José como padre de la ternura. Aquí vamos, el PowerPoint lo voy a reducir a los puros títulos nomás. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia frente a Dios y frente a los hombres, como dice San Lucas. Como hizo el Señor con Israel, José le enseñó a caminar a Jesús. Como dice el profeta Oseas, yo lo tomaba de sus brazos y era para él como un padre, y que alza un niño contra su mejilla y se inclina para darle de comer. Son cosas que José hizo con Jesús. Le enseñó a caminar, lo levantaba, lo llevaba a su mejilla y le daba de comer. Jesús vio la ternura de Dios en José, aprendió la ternura de Dios en José. Eso que dice el Salmo: como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen, por sus fieles. Y como un padre siente ternura, lo aprendió Jesús de la persona de José.
En la sinagoga, Jesús ciertamente escuchó junto con José los salmos. Esos salmos que nos hablan de la ternura de Dios, la bondad de Dios. Dios es bueno con todo, es cariñoso con todas sus criaturas. La historia de la salvación nos muestra que Dios, el Dios tierno, cuida a las personas débiles y muchas veces saca lo bueno de la debilidad. La salvación se va cumpliendo contra toda esperanza. Porque muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena de nosotros mismos, cuando la obra de Dios muchas veces se realiza a pesar de nuestra debilidad, incluso aprovechando algunas dimensiones de nuestra debilidad. La perspectiva de la economía de la salvación. Y eso es lo que enseña un padre a un hijo: aceptar la debilidad, aceptarla serenamente, aceptarla con ternura, aceptarnos débiles, porque de la debilidad vamos a ser capaces de sacar y hacer lo mejor de nosotros mismos. En cambio, el pecado, el maligno, nos hace mirar la fragilidad como cosa negativa, como aquello de lo cual tenemos que negar o tenemos que escapar de ello, tenemos que alejarnos. La ternura es lo que le permite al padre o a la persona tocar la fragilidad de otro, pero tocarla con cariño, tocarla de una manera que es sanadora, tocarla de una manera que es capaz de acoger la incapacidad que uno tiene normalmente de acoger la propia debilidad y ayudar a acoger la propia debilidad. Es una verdad que viene como de Dios, la verdad que se expresa con ternura, una verdad que no condena, que acoge, que abraza, que sostiene, que perdona. Es una verdad que siempre se nos presenta a Dios como un Padre misericordioso, como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo. Un Padre que nos devuelve la dignidad, que nos pone nuevamente en pie, que celebra en nosotros y celebra con nosotros porque estábamos perdidos y hemos vuelto a la vida. En este sentido, José es el hombre que le enseñó a Jesús a enfrentar el momento duro, el momento difícil, y a enfrentarlo con ternura, con facilidad, con hermosura. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. La historia, el proyecto de Dios pasa por un José que tiene que enseñarnos a tener fe en Dios, incluso cuando logramos entenderlo poco los caminos de Dios. Incluso ser fieles a Dios a través de nuestros miedos, a través de nuestras fragilidades, a través de nuestra debilidad. María pregunta a Dios: ¿cómo podrá hacer esto? Pregunta al ángel: ¿cómo podrá hacer esto? José no pregunta. José calladito quería arrancar, desaparecer, evadir el problema. Y el ángel lo invita a enfrentar el problema. Nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra existencia. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero el buen José es que tiene siempre una mirada más amplia. No tiene las cosas bajo control. Sabe que el control viene de Dios. Y él muchas veces tiene que enfrentar el desconcierto. Y el desconcierto responde con la fidelidad. Tú, Señor, eres el que me va guiando. Pero ni siquiera tenemos palabras de José. La fidelidad es calladita. Así pasamos a un segundo rasgo de la paternidad de José. Es el padre en la obediencia. José estaba bastante angustiado por el embarazo de María. Quería denunciarla, pero pensó inmediatamente que no. Decidió romper su compromiso en secreto, arrancar. Pero el ángel le ayuda a resolver el problema, el dilema. José, no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la respuesta fue inmediata. Dice el texto de Mateo: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado. Acogió a María y luego, posteriormente, le puso el nombre de Jesús al hijo que había nacido. En un segundo sueño, después que nació el niño, el ángel le dice a José en el sueño: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto
y quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ándate al extranjero, con la complicación de ser migrante pobre, lo vemos bien estos días, y quedarse allá por el tiempo que Dios le vaya a señalar, ni siquiera por un plazo determinado, y tampoco para siempre. Y José partió. José no dudó en obedecer. Sin cuestionarse acerca de las dificultades que esto podía implicar para él, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. De noche partió, la misma noche que tuvo el sueño. En Egipto esperó con paciencia el aviso prometido por Dios, y el ángel le avisó que podía retornar. Pero luego un tercer sueño, un cuarto sueño, le informa que los que intentaban matar al niño han muerto y por eso puede volver, pero que no vuelva a la tierra de Arquelao, en Judea, que Arquelao es malísimo, y por lo tanto que se vaya a Nazaret, que vaya al norte, donde Arquelao no tenía reino. Son 4 sueños que marcan el camino de José. Yo tengo la impresión de que aquí hay una manera interesante de plantear a José, que recoge los padrones más clásicos de la experiencia religiosa. El Dios que se revela en sueños. Hoy día miramos muy a huevo normalmente, yo por lo menos, tendría a hacerlo así claramente. Miramos muy a huevo la experiencia del soñar. El soñar como experiencia de encuentro con Dios, experiencia de comunicación con Dios. Y más bien la gente simple, los cristianos más sencillos, le dan una importancia enorme al soñar. Y el soñar es un ámbito en el cual se encuentran con Dios realmente y con otras personas. La vida oculta en Nazaret, Jesús vive sometido a José. Aprende de él a hacer la voluntad del Padre, incluso en los momentos más difíciles de su vida, como fue el huerto de Getsemaní, donde pudo decir, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, tiene ese texto que a mí me impresiona tanto, de que Jesús, aún siendo hijo, aprendió sufriendo lo que significa obedecer. Sufriendo, experimentó qué significa la obediencia. Y eso lo experimentó ciertamente en primer lugar de José. No porque José haya sido un autoritario, sino porque tiene que enseñarle los valores fundamentales a este niño que le han encargado criar. Otra dimensión de la paternidad de José es padre en la acogida. José acogió a María sin ponerle condiciones previas. La acoge embarazada, confiando en el ángel, no le pone ninguna condición. Confió en las palabras del ángel. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. La primera reacción es a menudo la decepción, la rebelión, el escapar. José deja de lado estos razonamientos para dar paso a lo que sucede, por más misterioso que esto parezca. Lo acoge, asume la responsabilidad, se reconcilia con los hechos que están sucediendo, aunque los entienda poco. Se reconcilia con su propia historia, con lo que le ha sucedido. Porque de alguna manera, si no se reconcilia con él mismo, con lo que Dios le va poniendo por delante, no podrá dar el paso siguiente. Y permanecerá prisionero de sus propios sueños, sus propias fantasías, que nunca lograrán cumplirse, serán siempre decepcionados. Así podría decir uno, tomando frase del Papa Francisco, José no nos muestra una vida que explica las cosas, sino una vida que acoge los desafíos de la realidad. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos dar paso a una historia más grande, más significativa, más profunda. La historia de Dios en medio nuestro. José no es el hombre que se resigna pasivamente, un protagonista valiente, fuerte, pero acogedor. Y la acogida, la disponibilidad de acoger los desafíos, es lo que le da la valentía, lo que le da la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacerse incluso
hacerse cargo incluso de esa parte contradictoria, inesperada, decepcionante de la propia existencia. La venida de Jesús en medio nuestro es un regalo del Padre para cada uno, para que cada uno pueda reconciliarse con la propia historia, aunque no la comprenda del todo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira, nuestras decepciones, y hay un espacio a lo que no podemos elegir. Pero ahí no lo podemos elegir, pero ahí está. Escoger la vida tal como es. Y en eso José es fundamentalmente un gran modelo. Nos enseña a acoger la realidad tal como Dios la va ofreciendo, la va poniendo ante nosotros. No buscando atajos para resolverla con facilidad, no buscando atajos para tener claro todo, sino para acoger lo que Dios nos está mostrando. Creo que los que estamos aquí la mayoría no somos muy niños. Si miráramos la vida entre lo que pensábamos a los 15 o 18 años y lo que hemos vivido después, nos podemos imaginar que ha sido todo muy distinto, todo muy diverso. Y nuestro camino ha avanzado positivamente cuando hemos sido capaces de acoger la diversidad que Dios nos ponía y no de rebelarnos contra ella. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con la habitual preferencia del Evangelio por los más débiles, porque Dios mismo eligió ser débil. Un cuarto rasgo es que José es padre en la valentía creativa. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la historia, hacerle espacio a lo inesperado, hay que ser también muy valiente para enfrentar las cosas nuevas. Ser creativamente valiente. Uno se encuentra con dificultades, o se agobia y se echa a morir, o siente que aquí está uno siendo pinchado, estimulado, para reaccionar positivamente. Yo imagino cuando María le dice a José en la posada atestada del pueblo chico de Belén, estoy a punto de dar a luz. La angustia de José, ¿dónde vamos a dar a luz? ¿Cómo va a hacer esto? Pues se las ingenia y arregla un lugarcito y el niño nace. Y nace aparentemente sin gran drama, aunque sea un espacio de paso, inesperado, insólito. Los niños no nacen en las pesebreras, pero nace por la valentía creativa de su padre. Sabe enfrentar la dificultad. De acuerdo, cuando enfrentamos los problemas no podemos detenernos y bajar los brazos. No podemos, sino que tenemos que ingeniarnos cómo enfrentarlos. Las dificultades son precisamente las que sacan a relucir los mayores recursos que cada uno de nosotros pueda tener. Con un hijo pequeño y le dicen, levántate, toma a tu hijo y a su madre y parte al destierro, parte al exilio. Hay que ser muy aventurero para la misma noche partir al exilio. En ese sentido, el verdadero milagro es José creativo, José valiente, capaz de salvar al niño y a la madre. Dios confía el cuidado de su hijo a un hombre valiente, un hombre creativo, que cuando llega a Belén y no encuentra lugar, se las arregla. Y cuando le piden salir al extranjero, de inmigrante, se las arregla y parte de inmediato. Cuando la buena noticia del Evangelio es mostrar sin arrogancia, mostrarse sin violencia, pero creativo, capaz de enfrentar los desafíos del momento. Porque Dios nos logrará salvar siempre, pero nos logrará salvar por caminos inesperados, insólitos. Nos logrará salvar con la valentía creativa de un carpintero de Nazaret, que se confía en la providencia. Dios no nos salva por el camino planificado que tienen las autoridades, las grandes autoridades nacionales. Dios nos salva por camino, pequeñas huellas que se van abriendo el paso. Huellas, senderos, por la fidelidad de personas concretas. Al final de cada relato en el que José es protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño, a la madre, e hizo lo que le había mandado Dios. Debemos asegurarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a quienes están confiados a nuestra responsabilidad, nuestro cuidado, nuestra custodia. ¿Somos valientes para custodiar a las personas que nos han confiado? ¿Somos creativos? ¿O nos dejamos agobiar? Un quinto rasgo
José es padre en el trabajo. Es un rasgo que conocemos bien. José era carpintero, probablemente albañil, como decía, un hombre que trabajó honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió sin duda el valor del trabajo, la dignidad del trabajo, la alegría del pan comido como fruto del propio trabajo y no recibido de regalo. Y de José aprendió un oficio. El Evangelio de Marcos dice, ¿no es acaso este el carpintero? No dice el hijo del carpintero Marcos, sino el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanos no viven aquí entre nosotros. La paternidad de José es enseñarle a Jesús un modo de ganarse la vida, porque la vida de Jesús no se la va a ganar multiplicando pan o haciendo milagros. Su vida se la gana con el trabajo. Y ese trabajo que aprendió de José. La persona que trabaja colabora con Dios mismo, se convierte en co-creador con Dios, en cuidador del mundo que lo rodea. Y ahora José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. Y por lo tanto, el modo de trabajar lo aprendió de José. Y un último puntito, porque estamos llegando al final del tiempo. José es un padre en la sombra. José lo contrario, lo contracultural de la paternidad. El padre el que manda en la casa. Parece que la casa de José fuera María la que tiene la palabra. De María sabemos muchas cosas y de José nada, ni una palabra. José permanece en la distancia, permanece detrás de las cosas. José es padre porque ha aprendido a cuidar al hijo, aprendió a cuidar la experiencia de la vida nueva que van haciendo en el hijo. José es padre no para retener al hijo, no para reencarcelarlo, sino que es padre para hacerlo crecer, para desafiarlo a tener una vida libre, una vida fiel a la voluntad de Dios, para ser capaz de salir a la aventura del mundo, para serlo capaz de elegir. El papá posesivo es el papá que termina empequeñeciendo al hijo, matándolo y haciéndolo totalmente indiferente. Un día de la mañana que tenía un día muy lleno, ando un ratito en un taxi, un trocho, el taxista, que era un chiquillo joven, me contaba, joven de unos 30 años podría haber tenido, me contaba que él tenía un amigo en una población que era el más inteligente del curso y el más mimado por su familia, y que hoy día vive drogadicto botado en la calle. Y me dice, todos lo envidiábamos por todo lo que tenía, y lo mimaban en la casa, que era un tesorito, pero no le enseñaron a vivir, y terminó metido en la droga y viviendo en la calle. Eso es la buena paternidad de José. No es una indicación meramente afectiva, sino que la paternidad de José es una actitud profunda de cuidar al hijo y de hacer surgir en el hijo lo mejor que está en él. Es lo que se suele llamar la castidad de José. José, esposo castísimo de María. La castidad, que es una virtud de los célibes y de los casados, es la virtud que permite cuidar al otro sin poseerlo nunca. Dejar siempre libre al otro, sin afanes posesivos, manipuladores, sino que el que manipula siempre se vuelve peligroso, porque aprisiona, sofoca, es infeliz finalmente. José fue el hombre discreto que supo amar con amor casto, dejando a Jesús libre incluso para equivocarse en cosas como niño. Yo creo que la santidad de Jesús no impide que como niño haya hecho tonterías. Como decía un viejo cura que yo conocí, Jesús de niño también ensuciaba los pañales y la mamá rabiaba lavando pañales, porque son parte de la condición humana. Pero el amor de José es un amor no posesivo, movido por la lógica de la libertad. Y de este modo Jesús enseñó a amar a Jesús, amar con un amor libre. Nunca se puso él mismo como centro. José supo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Y la lógica de José no es la lógica del autosacrificio. Qué tremenda la tarea que Dios me pidió, qué dolorosa, qué sufrimiento no estar yo en el centro, sino que es el gozo de ver crecer la vida de otro. Es la maravillosa confianza en Dios, es el silencio contemplativo, sin quejas, sin lamentos, silencio de confianza,
que se alegra de ver que el otro crece, como cuando uno ve a un papá o una mamá gozoso porque el hijo crece, y no porque el hijo está dependiendo de ellos, sino que el hijo se despliega, y aunque se aleje de ellos de repente. Toda ocasión verdadera nace, por lo tanto, de una especie de don de uno mismo para la maduración de los demás. Y ese don de sí mismo, José lo hacía por María y por Jesús. Y esto es la tarea ministerial. Supone también aprender a poseerse en el silencio de José, para darse en autodonación, para darse sin autoritarismo, sin rasgos posesivos, sin espíritu de dominación, sino que acercando a las personas al misterio de Dios, un misterio de Dios que respeta su libertad, que respeta su condición. Fondo, para resumir, tenemos que encontrarnos con una experiencia de paternidad cada día mejor, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, en la familia, una paternidad en que renunciemos plenamente a la capacidad o a la tentación de poseer al otro, sino que seamos signos que evocan la paternidad de Dios. Un signo que evoca la paternidad de Dios que encontramos de paso a paso en la vida de cada persona que va creciendo. Esa paternidad de Dios que da la vida, esa paternidad de Dios que hace crecer, esa paternidad de Dios que hace que cada niño sea distinto, sea original, tenga capacidades totalmente nuevas, insospechadas. En el fondo, aprender de esa paternidad que es del único Padre, Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que se llove sobre todo, o a veces sobre nadie en estos años de sequía. En el fondo, estos rasgos que yo retomaba del Patris Corde, me parece un rasgo interesante de la paternidad de José. Padre ejercía la paternidad en la ternura, en la obediencia, en la acogida de la vida concreta, en la valentía creativa para enfrentar las dificultades, en el trabajo cotidiano y en la sombra, la discreta sombra de quien se oculta un poquito para que el otro crezca, para que el otro se desarrolle, para que el otro viva. Algo que maravillosamente hizo Juan Bautista, como es evidente. Bien, por ahí lo que quería plantearles de José. Quería cerrar con un ícono que me encontré por ahí por casualidad, que me pareció bonito. Un ícono que nos muestra a José cuidando al niño con una ternura enorme y acompañado a María, también tiernamente querida por él. Y el entorno, todos los episodios de la vida de José. Bien, nos queda un espacio para poder reaccionar, para poder plantear alguna reflexión que algunos de ustedes puedan tener, para plantear alguna pregunta o discrepancia de lo que yo he planteado. Lo mío no es palabra de Dios, la palabra de Dios está en la Biblia, no está lo que uno diga. Y ciertamente hay acentos que yo pongo porque me parece más valioso en este minuto, pero podría haber otros acentos igualmente válidos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Como siempre, podemos pedir la palabra, encender el micrófono, también poner alguna pregunta en el chat del Zoom y vamos dialogando. Se produjo un silencio eterno, como en el Apocalipsis, así. El silencio de José. El silencio de José. Pero un silencio atento, porque hay silencios distraídos de repente. Padre, Cuéntame. viendo cada una de las características que usted recalcó y que uno no siempre ha tenido la oportunidad de verlo así, ¿no? Lo cual se agradece. Pero en el fondo usted dio una vuelta completa como por el interior de José, porque para que se den todas esas características de una persona, la persona tiene que ser una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. Sin duda, Alfonso. Tiene que ser una persona muy íntegra, muy completa, y una persona, en ese acento yo ponía, acoger la realidad, ser capaz de enfrentar las cosas como son, y enfrentarlas con creatividad, con fe, con confianza en Dios, y aceptar las realidades. Alguien me decía hace pocos días, el problema mayor que tenemos en la iglesia y en los grupos religiosos
que estamos como golpeados, machucados, desanimados por los golpes eclesiales, los golpes sociales y los golpes de la pandemia. Ya como que no queremos más guerra. Y eso nos desanima. Y me decían, lo fundamental hoy día es ser capaz de animarse y decir esto vale la pena. Pero para eso hay una valentía fuerte que hay que tener. Sí, Porque no es lo lo que decía queríamos. justamente, sí, lo decía justamente porque usted con la vuelta tan completa que dio, nos mostró a José en distintas circunstancias, no solamente en una, sino que en distintas circunstancias y muy distintas unas de otras. Muy Entonces, distinto. para eso se requieren muchas condiciones espirituales para poder soportar todo ese caminar tan diverso, ¿no? Es cierto. Padre, Cuéntame. José, en la experiencia humana, el corazón de padre se va formando, se va fortaleciendo y se va modelando cuando se comparte la vida con la esposa. Y esa vida se transmite a los hijos. Así es. Esa dimensión no parece tan clara en la vida de José. Como un hombre con toda esa fuerza de valores, de asumir la vida, de entender la voluntad de Dios, de trabajar para el otro, de formar, de hacer crecer la vida del Señor. ¿Cómo pudo aquilatar todos esos valores si no fue compartido de alguna manera con la Santísima Virgen? Entonces, esa parte, cómo se complementó, de alguna forma tiene que haber José también compartido con la Virgen esa mirada del mundo y de la fe para que el Señor creciera también en eso. Ciertamente, José, que lleva el nombre de nuestro santo patrono. Yo creo que lo que dice es totalmente claro. Yo no me centré mucho en eso porque creo que con bastante sabiduría el Papa Francisco tampoco insiste mucho en esa dimensión, porque es una familia muy rara. Es una familia con María, Jesús y José. La esposa es rara, José el más normalito, por decirlo así, y Jesús es un hijo curioso, un hijo que es más que él, digamos, en todos los planos. Entonces, claro, cuando uno se mete a analizar la estructura de la dinámica familiar interna, yo me complico por lo menos, me complico porque es una familia curiosa, es una familia tan atípica que si le aplicamos los criterios actuales nuestros, yo creo que podemos deformar la relación. El Papa Francisco es muy discreto y yo me pareció que es prudente optar por ese camino, aunque es evidente que con María tenía que compartir. Pero claro, cuando uno empieza a exagerar las cosas, comienza a meterse en problemas más complicados, como alguien que comentaba tiempo atrás, que María tendrá que haberle contado exactamente la aparición del ángel que le dice que va a estar embarazada. ¿Por qué no se lo cuenta a José de inmediato? ¿Por qué es la polola que no va a contarle al novio, mira, me pasó esto? Y no te asustes si estoy embarazada. Pero claro, nos metemos en un concepto de familia y de pololeo que no cuadran en esa relación. Y se nos enreda el panorama. A mí por lo menos se me enreda. No sé si ustedes son más hábiles. José Padre, María, te quería los dos nombres importantes de esta familia. Eh, yo quiero hacer un comentario muy sencillito, porque la sesión y los comentarios que han hecho están bastante elevados, bien elevados. Yo desde muy niño tuve la intuición de que mis padres habían elegido bien mi nombre. Siempre me gustó. De hecho, incluso por llevar el nombre de María, recuerdo algún bullying también, ¿eh? La Marita, ¿eh? Los niños chicos
me molestaban con mi nombre. Pero yo siempre tuve una gran seguridad de que mis papás le habían achuntado medio con mi nombre. Y a medida que crecí, se fue reforzando esa idea, ¿no? de sentirme muy a gusto con mi nombre. Seguramente a todos ustedes les pasa con el suyo, no hay que... Pero yo siempre me he sentido como bendecido por llevar el nombre de José. Y hace algunos años alguien me sugirió que ahora teníamos un nuevo santo que me permitía identificarme con mis dos nombres, San José María. Y con todo respeto y cariño por San José María, a mí me pareció casi una afrenta que me sugirieran abandonar a mi patrono, a mi San José, a mi 19 de marzo, San José obrero. Lo menciono porque, no sé, yo encuentro que llevar el nombre de alguien como José no es solo llevar el nombre, es realmente una manera de ser bendecido por Dios. O sea, yo no me puedo concebir no llamándome José y no remitiéndome a este San José que tan bien nos ha mostrado usted. Eso quería comentar. Bien, pues gracias, José María. Y es verdad que los nombres de repente marcan sendero en la vida, sobre todo los nombres de personas relevantes, importantes. Padre Yayo, ¿me escucha? Don Marcelo, tanto tiempo sin verlo. Sí, sí. Oye, primero una cosa curiosa nomás que no tiene mayor importancia, solo para mí. Curiosamente, a mí me bautizaron con el nombre de José Marcelo, seguramente porque el párroco o la persona que me bautizó en esos años, año 45, bastante tiempo atrás, no conocía a Marcelo como santo. Entonces, había que poner nombre de un santo y me agregaron José Marcelo. Y en el registro civil tengo dos nombres distintos que son Marcelo Darío. Pero eso es una cosa anecdótica nomás. Y ahora con lo que usted pone, qué bueno que me pusieron José Marcelo en la partida de bautismo y así estoy bautizado. Pero me llamó la atención esa dimensión humana de José dentro de su profundidad. Y me recordé de algo que no lo tocó mucho en esta exposición. Cuando Jesús se pierde en el templo, seguramente José y María, redactado con mucha elegancia en los evangelios, estábamos preocupados, hijos, por ti, unos términos así, pero a lo mejor hubo una molestia grande. ¿Quién sabe? A lo mejor usted me puede ilustrar más, pero yo entiendo que tiene que haber habido una molestia grande. Oye, se nos perdió, no nos dijo nada, qué sé yo, y que la dimensión humana de molestarse, antes a uno le enseñaban que todo era pecado, el que se enoja cometió pecado, y Jesús también se enojó, agarró a latigazo a los mercaderes del templo, en fin, se enojó en más de una oportunidad, y seguramente José pasó también una dimensión humana de molestia. Ciertamente. Yo pensaba mientras tú hablabas, Marcelo, de que hay una dimensión, que es la dimensión de la ira de Dios que el Antiguo Testamento trabaja tanto, que hoy día la tenemos borrada de la experiencia. Yo creo que hay enojos que son sanos de repente, enojos que son legítimos, incluso enojos que desafían a la creatividad, a la fidelidad. No enojarse nunca no es puramente virtud, puede ser también un defecto. Padre Yayo, a mí no me pasa solo con San José, me pasa con todos los santos que hoy día
presentar la figura de los santos es bastante difícil en una sociedad que anda por otra ruta. Sin duda. Sí, y sobre todo que está la figura esta como San José en una cultura tan confrontacional, tan cargada de machismo, menos a la juventud, digamos, hay mucho prejuicio de presentar toda esta figura, ¿no? Y es un desafío. Ahora, a mí me parece, pero es una pura intuición de mi lado femenino, que José tiene una actitud que el Papa la ha presentado otras veces con esta figura del José durmiendo, soñando. Y en este tiempo es un tiempo que nosotros hemos sido llamados bastante a discernir. Hoy día se están discerniendo muchas cosas. Las crisis nos han movilizado a discernir cada una de ellas en lo que significan. La crisis eclesial, estamos todos a distintos niveles discerniendo lo que nos está pasando y para dónde vamos. En lo social, ¿para qué decir? Y bueno, afortunadamente parece que en lo de la pandemia alguna cosa estaremos haciendo relativamente bien. Pero la invitación humana y después también espiritual es a tener esta actitud de José, ¿no? Que yo creo que lo podemos presentar así, digamos, de esta invitación a este callar y meditar e intuir por dónde el Señor nos está invitando. Por ahí puede ser también, a veces con los hijos, invitarse, oye, frente a las situaciones, mira, hagamos el método de José, silenciar, y a lo mejor en ese silencio vamos descubriendo la solución antes de que ir a la confrontación, etc. Esa dimensión de José yo creo que hoy día podría engancharse si la logramos presentar creativamente bien. Muy bueno tu aporte, creo que comparto plenamente la afirmación. Y José es un modelo contrario al machismo, porque es el hombre que se preocupa más de su mujer, de sus hijos, más que ponerse él en el centro. Y creo que ahí hay una figura interesante. Pero es difícil plantear los santos, estoy de acuerdo. Alguien había pedido la palabra, parece. Yo, padre, De acuerdo. en la línea de lo que dice Leonel, me quedo dando vuelta y me ha llamado muchas veces la atención cuando vemos el texto, cuando lo reflexionamos, el tema de los sueños. ¿Cómo partir de los sueños? Usted lo mencionó, lo miramos un poco a huevo, digamos, pero cómo a partir de los sueños José va tomando decisiones. Entonces la línea de Leonel, cómo el sueño forma parte del discernimiento de lo que Dios nos pide. Y me queda dando vuelta a eso porque también es bueno ponernos soñadores y aterrizarnos desde los sueños. ¿Qué soñamos para la vida? ¿Qué soñamos para los hijos? Porque ahí habla Dios y nosotros a veces no nos damos cuenta de eso, porque pensamos que es algo de segunda importancia. Las mujeres son más soñadoras que los varones, aunque los varones también somos bastante soñadores. Pero me quedo dando vuelta a eso, solo como reflexión. Pero me llama la atención eso, que el evangelista no dice Dios le habló en sueño, lo discutió con María y lo hicieron, digamos, sino que a partir del sueño simplemente toma la decisión. Yo me imagino que lo habrá conversado con María, pero probablemente habrán sido conversaciones en torno de decisiones más o menos, de convicciones de que ese es el camino que Dios le está enviando. Son supuestos, obviamente. Claro. Yo te respondería por dos lados distintos. Uno primero es que en la historia de las religiones, los sueños siempre han sido fundamentales. En la Biblia son fundamentales.
Y en toda religión los sueños son un punto crucial del encuentro con la divinidad. Si viera la cantidad de lugares de la Biblia donde aparecen los sueños, son enormes y toman decisiones fundamentales a partir de sueños. En la historia de la Iglesia también los grandes santos han tenido sueños importantes. Que hizo San Francisco con la idea de que sostén mi iglesia que se está derrumbando, es la vocación de Francisco. Y es un sueño. Y eso yo creo que es re importante. Y aprender a soñar más, a tener más horizonte, también es un desafío enorme. Y yo creo que ahí tenemos una pobreza de que hemos abandonado un camino de comunicación con Dios que ha estado siempre en todas las culturas y en todos los pueblos. Y lo tenemos desamparado. Y la psicología nos dice que la otra pista para decirte algo, la psicología nos dice que en los sueños expresamos lo más profundo que tenemos. En los sueños nos aparece el subconsciente, nos afloran las experiencias más íntimas, más hondas. ¿Por qué no podemos poner esas experiencias más hondas también en relación con Dios a lo largo del sueño? ¿Cómo aprender a discernir? No tragarse cualquier sueño, digamos, pero aprender a discernir a través del sueño también. Hay una mano levantada de... Sí, esposa, Manuel es mi nombre, Manuel. Muy bien, Manuel. Contigo ya vamos cerrando este diálogo. Adelante, Manuel. Verdad que de María se habla la elegida, ¿verdad? Y me estaba aquí sugiriendo ahora de lo que hemos conversado. Si José fue el elegido o fue por casualidad que era el pololo de ella y el cambio que tuvo después que se le apareció el ángel, porque también la primera reacción fue humana de él, fue dejarla, abandonarla. Si fue la conversación con el ángel que lo hizo cambiar o ya estaba predestinado para ser el padre de Jesús. A ver, tú usas dos palabras, predestinado, que indica como que estaría todo ya cocinado, y eso yo diría que no, pero elegido sí, elegido, todos somos elegidos para alguna cosa. Tú eres elegido con tu esposa o eres elegido con otro, y elegido por Dios para ser padre de Jesús, padre legal de Jesús, ciertamente que sí, de todas maneras. Pero la elección no supone que uno sea perfecto o aprendiendo por el camino. Como alguien comentaba a propósito de la paternidad se aprende por el camino. No se nace sabiendo ser padre. No se nace sabiendo ser fiel a la voluntad de Dios, por más elegido que haya sido. Pero no es casualidad que José y María se hayan encontrado. Dios no hace cosas por casualidad. La casualidad es cuando no logramos explicarnos por qué, digamos. Como un médico me decía, esta enfermedad se explica en un 10% por esta causa, un 20% por esta otra, y en un 70% no tenemos idea por qué. Y ese no tenemos idea por qué, uno dice, me llegó por casualidad. Es porque no hemos encontrado la causa todavía.